Nuestro siguiente expositor es el magíster Elías Solís González, magistrado suplente del Tribunal Administrativo Tributario de Panamá, quien nos presentará la conferencia El control contencioso administrativo de los actos tributarios. Muy buen día a todos y a todas. Primeramente, quiero agradecer la oportunidad que me brinda el tribunal a través de sus magistrados y al mismo tiempo expresar la satisfacción que siento y muy emocionado al ver cómo esta idea que impulsamos con el beneplácito de los magistrados hace 4 años cada día se fortalece y se constituye anualmente en el foro por excelencia para el estudio y la discusión de los temas más actuales del derecho tributario. Aspiro a que este foro continúe en los próximos años. Vamos a referirnos a continuación al control contencioso administrativo de los actos tributarios en Panamá. Pudiera decir en primer lugar que este es un tema que ha sido abordado tal vez de diversas perspectivas en varios seminarios, congresos. No obstante, la idea que tenemos al presentar esta ponencia, tal vez tomando las palabras del procurador, es soñar un poco. Yo había pensado que iba a ser utópico, pero prefiero tomar el criterio del procurador y decir que vamos a soñar en este país donde se necesita que se continúe fortaleciendo las instituciones democráticas y al mismo tiempo que se realicen reformas constitucionales y legislativas orientadas a la defensa de los derechos de los contribuyentes. Las opiniones que se han vertido en el trabajo escrito y en esta disertación representan el criterio del autor sobre los temas discutidos y no la posición formal de Patton, Moreno y Asbat. La información contenida es de naturaleza académica y no tiene el propósito de abordar las circunstancias específicas de ningún individuo o entidad en particular. Vamos a estar analizando, para poder abordar el control contencioso administrativo, el control de los actos tributarios en la vía gubernativa, el control que ejerce la propia administración tributaria, luego el control que se surte por vías del recurso de apelación ante el tribunal tributario y la figura del agotamiento de la vía gubernativa, puntualizando aspectos importantes dentro del procedimiento tributario. Luego nos vamos a referir al control judicial, es decir, el control contencioso administrativo de los actos tributarios, abordando el concepto de acto administrativo tributario, los motivos de ilegalidad del acto administrativo, la acción de plena jurisdicción, la acción de nulidad, el contenido que debe tener la demanda para ambas acciones y la medida cautelar o la suspensión provisional del acto demandado. Y luego vamos a exponer nuestro criterio respecto a lo que debería lograrse con relación a los actos tributarios en cuanto a un nuevo sistema de control de legalidad de los mismos para finalmente abordar algunas conclusiones. ¿Por qué surge el control de los actos tributarios en la vía gubernativa? Tal como señaló el procurador de la Administración, la facultad de establecer impuestos es una facultad que incumbe exclusivamente al Estado, pero no es una facultad o un poder absoluto, lo que conocemos como el poder tributario. Este poder que emana de la soberanía del Estado, decíamos que no es absoluto porque está limitado particularmente por el principio cardinal del derecho tributario, que es el principio de legalidad, que exige que únicamente a través de una ley formal dictada por el órgano facultado por la Constitución para expedir leyes formales pueda crear o establecer tributos, sean impuestos, tasas o contribuciones. Producto de ese poder tributario del Estado surge lo que conocemos como la relación jurídica tributaria, que no es otra cosa que el vínculo que viene a nacer entre el Estado como acreedor de la deuda tributaria, representado por la administración tributaria, y por el sujeto pasivo, el contribuyente o los obligados o terceros obligados de esta relación. Luego, al surgir la relación jurídica tributaria, evidentemente, como en cualquier relación jurídica, surgen diferencias entre los contribuyentes y la administración, producto de lo cual, entonces, puede emerger la impugnación o el reparo a los actos tributarios emanados por la propia administración tributaria. Dicho esto, debemos recordar
que en Panamá no existe un procedimiento administrativo tributario propiamente tal. Lo que encontramos en el Código Fiscal panameño, un código fiscal que data de la época en que se recopilaba todos los asuntos de la hacienda pública en un solo texto legal y que no está adaptado a las modernas corrientes del procedimiento tributario, decía entonces que no contamos con un procedimiento administrativo tributario propiamente tal, sino con las normas del procedimiento fiscal ordinario que son aplicables a todos los trámites administrativos de naturaleza fiscal. De allí que se prevé, el propio Código Fiscal prevé que sus vacíos deben ser suplidos por la Ley 38 del año 2000 sobre el procedimiento administrativo general y luego, en base a la propia Ley 38, si aún persisten vacíos, tenemos que llenarlos con el libro segundo del Código Judicial que regula el procedimiento civil. De forma tal que no tenemos certeza jurídica respecto a las normas de procedimiento que deben ser aplicadas ante el control de los actos tributarios. Ello evidentemente refuerza nuestra postura, y seguro estoy que de la mayoría de los aquí presentes, de la necesidad de que Panamá cuente con un código de normas y procedimientos tributarios que reglamente y que regule adecuadamente en un solo texto jurídico todo el procedimiento administrativo tributario que se surte tanto en la administración tributaria como los recursos o medios impugnativos para controlar los actos tributarios. Vamos a destacar en este momento la figura del silencio administrativo en el procedimiento fiscal ordinario. Resulta que respecto al control de los actos tributarios, dentro del procedimiento fiscal contemplado en el Código Fiscal, como señalábamos, existe la figura del silencio administrativo de forma tal que si al momento de presentar la solicitud o el recurso de reconsideración, sobre el cual nos vamos a referir seguidamente, ante la propia administración tributaria, dispone el Código Fiscal que si la administración no resuelve la solicitud o petición del contribuyente o el recurso de reconsideración dentro del plazo de 2 meses, o 4 meses, si hubiese prueba de que practicar, se produce la figura del silencio administrativo, que respecto al resto del procedimiento administrativo general es una figura que viene a traer exclusivamente para el procedimiento fiscal, el Código Fiscal. Y luego, cuando hablemos del agotamiento de la vía gubernativa y los aspectos puntuales del procedimiento tributario, profundizaré sobre esta figura que contempla el Código Fiscal respecto al silencio administrativo. Vamos entonces a ver el control de los actos tributarios. Una vez la administración resuelve la solicitud o la petición del contribuyente, puede darse lugar al control de los actos tributarios. Este control de los actos tributarios no solamente va a surgir en base a una petición o una solicitud que ha presentado el contribuyente, sino que si de oficio la administración le ha dictado un acto donde afecta al administrado, por ejemplo, una liquidación adicional, donde le exige el pago de una diferencia tributaria, entonces también el contribuyente tiene la oportunidad de empezar a controlar ese acto. El primer paso o escenario que tenemos para el control de los actos de la administración tributaria es el control que ejerce ella misma, y esto es a través del recurso de reconsideración. Los recursos dentro del procedimiento fiscal ordinario están contemplados en el artículo 1238 y 1238A del Código Fiscal. Y tenemos en primer lugar el recurso de reconsideración que se surte ante la propia administración tributaria. Para interponer el recurso, el contribuyente tiene un plazo de 15 días contados a partir de la a partir del día siguiente de la fecha en que se notificó la resolución que ha resuelto su solicitud, su petición o el acto emanado de la administración tributaria. Luego que la administración resuelve el recurso de reconsideración, pasamos al control de los actos tributarios por vía del recurso de apelación. En el mismo sentido, como decíamos, respecto al plazo que tiene el contribuyente para presentar el recurso de reconsideración, una vez la administración tributaria resuelve el recurso de reconsideración, entonces cuenta el contribuyente con un plazo de
15 días hábiles para presentar y sustentar el recurso de apelación en el Tribunal Administrativo Tributario. Aquí volvemos a recordar que la Ley 8 del año 2010, al modificar el Código Fiscal y particularmente estos artículos 1238A y 1238, ha cambiado lo tradicional respecto a la presentación, aquella figura del anuncio de la apelación, en el sentido que el recurso de apelación no se presenta ante la Dirección General de Ingresos, como puede ocurrir en el resto del procedimiento administrativo general o en el procedimiento civil, donde usted normalmente presenta el recurso de apelación ante el funcionario de primera instancia, quien tiene el deber de conceder el recurso y elevarlo al superior. Bueno, con las modificaciones que introdujo la Ley 8 del año 2010, recordamos, ya el recurso de apelación no es necesario anunciarlo ante la administración tributaria y menos presentarlo. Al contrario, si lo presenta está incurriendo en un vicio a las formalidades establecidas por la ley. Se exige entonces que el recurso sea presentado dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes a la notificación, reitero, de la resolución que resolvió la reconsideración ante el Tribunal Administrativo Tributario. Se presenta y sustenta directamente ante el tribunal, que dicho sea de paso, el tribunal ha establecido oficinas regionales tanto en la ciudad de David, Chiriquí, como en la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas, para facilitar el acceso de los contribuyentes a la jurisdicción que ejerce el tribunal. Entonces, debe quedar claro que, repito, el recurso no se presenta ante las administraciones provinciales. Antes que existiera el Tribunal Administrativo Tributario, el recurso de apelación era ventilado por la propia administración tributaria. Existía un ente denominado la Comisión de Apelaciones que dependía jerárquicamente del propio Director General de Ingresos, ante el cual se ventilaba el recurso de apelación producto de los actos tributarios emanados de las administraciones provinciales de ingresos. En tanto que los actos tributarios conocidos en primera instancia por el Director General eran susceptibles de apelación ante el Ministro de Economía y Finanzas. Evidentemente, no existía independencia en cuanto a la resolución o al control de los actos tributarios de la propia administración tributaria en vía gubernativa o en sede gubernativa. Con la creación del tribunal, evidentemente, se ha establecido un ente independiente, autónomo, separado de la administración tributaria para tutelar desde la vía gubernativa o controlar la legalidad de los actos tributarios. Es por ello que insistimos en que la creación del Tribunal Administrativo Tributario debe ser visto precisamente como un avance institucional en materia de tutela de los administrados y particularmente de los contribuyentes. Por ello hago mención a la referencia que realiza el modelo de Código Tributario del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, CIAT, en su artículo 188, donde refiere y motiva a que los países adopten este mecanismo de control de los actos tributarios a través de la creación de tribunales administrativos de naturaleza tributaria como entes especializados con competencia para conocer todos los actos relacionados con la determinación de tributos administrados por las administraciones tributarias y que al mismo tiempo se recomienda que estos tribunales administrativos estén separados de la administración, separados, por ejemplo, de los ministerios de Economía o ministerios de Hacienda, de forma tal que sean efectivamente independientes, autónomos y especializados. Es sin duda un mecanismo ideal para el control de los actos tributarios, pues en vista de la especialidad que se reúne en ese tribunal, evidentemente se va a tutelar mejor los derechos tanto del Estado como acreedor de la deuda tributaria como los derechos del contribuyente. Veamos ahora la figura del agotamiento de la vía gubernativa en el ámbito tributario, y esto evidentemente como antesala para poder referirnos al control contencioso administrativo o al control judicial de los actos tributarios. En cuanto al agotamiento de la vía gubernativa, pudiéramos decir muy someramente que se va a requerir que se hayan agotado los recursos que el procedimiento fiscal ordinario permite para el control de los actos tributarios en sede gubernativa. Esto es el recurso de reconsideración que hemos visto someramente y el recurso de apelación. Pero existe otras maneras de agotar la vía gubernativa
a raíz del procedimiento fiscal ordinario. Y esto es lo que comentábamos al inicio de la presentación, el silencio administrativo conforme ha sido concebido por el Código Fiscal y que no necesariamente esta figura de silencio administrativo se aplica así al resto del procedimiento administrativo general. Y paso a recordar, sucede que cuando usted presenta una solicitud o una petición a la Administración Tributaria o presenta el recurso de reconsideración en virtud que se le ha expedido un acto tributario, puede apoyarse en el silencio administrativo en caso que hayan transcurrido el plazo establecido por la ley, es decir, el plazo de 2 meses para resolver la solicitud o petición o el recurso de reconsideración. Este plazo de 2 meses se ampliará a 4 meses si hubiese pruebas que practicar. Por tanto, en caso que haya transcurrido el plazo de 2 meses o el plazo de 4 meses si hubiese pruebas que practicar y la administración no le ha resuelto su solicitud o el recurso de reconsideración, puede el contribuyente considerar que se ha negado precisamente esa solicitud o ese recurso y presentar la apelación directa al Tribunal Administrativo Tributario sin necesidad de que se haya dictado una resolución que haya resuelto la solicitud o la reconsideración. O puede además el contribuyente considerar agotada de plano la vía gubernativa y prescindir del recurso de apelación ante el tribunal e irse directamente a la sede judicial, es decir, a la jurisdicción contenciosa administrativa. Como referencia, la Ley 38 del año 2000, que como hemos dicho es aplicable a los vacíos en el procedimiento fiscal ordinario, también refiere en su artículo 200 los pasos para el agotamiento de la vía gubernativa. Debo señalar que en el ámbito del procedimiento fiscal ordinario regulado por el Código Fiscal, respecto a esta figura del agotamiento de la vía gubernativa, no procede el recurso de revisión administrativa ni ningún otro recurso previsto en el procedimiento administrativo general. Es un tema que debemos tener presente, puesto que la Ley 38 del año 2000 sí permite que se presente el recurso de revisión administrativa. No obstante, reafirmamos, el Código Fiscal es claro en señalar que en el procedimiento fiscal ordinario no se permite o no se admite el recurso de revisión administrativa, con lo cual puntualizamos que los únicos recursos en vía gubernativa procedentes serán el recurso de reconsideración y el recurso de apelación, adicional a la figura de la apelación directa, que solo va a tener lugar cuando se haya surtido o haya surgido el silencio administrativo ante la solicitud o el recurso de reconsideración incoado en la administración tributaria. Vamos ahora a pasar a referirnos al control contencioso administrativo de los actos tributarios, que viene a ser el tema central de la conferencia y que, como decía al principio, el objetivo principal de mostrar este escenario de control de legalidad de los actos tributarios es permitirnos soñar un poco en el sentido de algunas ideas que tenemos respecto a reformas constitucionales y legales para mejorar el control de los actos tributarios, para que los tiempos se acorten y para que el proceso resulte menos oneroso. El control judicial o control contencioso administrativo de los actos tributarios emana de un mandato constitucional consignado en el numeral 2 del artículo 206 de la Constitución Política, que atribuye a la Corte Suprema de Justicia la facultad de anular los actos acusados de ilegalidad, restablecer el derecho particular violado y estatuir nuevas disposiciones en reemplazo de los actos o reglamentos que se hayan impugnado. Por ejemplo, en la sentencia de 30 de marzo de 2006, la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, que es quien ejerce este control contencioso administrativo o control de legalidad en sede judicial por disposición del artículo 97 del Código Judicial, traemos en la ponencia, que ustedes podrán revisar con mayor precisión, y yo voy a leer un breve extracto, la sentencia de 30 de marzo de 2006, donde la Sala Tercera hace uso de esta prerrogativa constitucional en el sentido de instituir nuevas disposiciones en reemplazo de las disposiciones impugnadas con el objeto de evitar vacíos en el ordenamiento jurídico.
Esta sentencia de 30 de marzo de 2006 es concerniente a la deducibilidad de un gasto para efectos del impuesto sobre la renta vinculado a los fondos de jubilación y pensión. En aquel momento la Corte dijo: se arguye que el numeral 2, literal A del artículo 27 del Decreto Ejecutivo 170 del 93, que reglamenta el impuesto sobre la renta, deviene ilegal, pues permite al empleador la deducción sin límite en concepto de gastos o erogaciones de las asignaciones a los fondos para jubilaciones, pensiones y otros beneficios similares a los trabajadores, siempre y cuando dichos fondos se constituyan mediante un fideicomiso exclusivo para tal propósito y sea administrado de manera ajena a las actividades regulares de la empresa. A juicio de la Corte, esta previsión reglamentaria efectivamente colisiona con el texto del artículo 10 de la ley, del artículo 7 de la Ley 10 del 93, que era la ley que regulaba este gasto deducible, puesto que el artículo legal es del tenor siguiente: los empleadores podrán deducir los aportes que hagan a los fondos en beneficio de sus trabajadores hasta el equivalente de la suma que, de conformidad con el artículo anterior, puedan deducir de sus aportes personales los trabajadores beneficiados. Evidentemente, resalta la violación de la norma con rango legal, y la Corte entonces luego continúa analizando el caso y concluye que la disposición reglamentaria demandada era ilegal y, por tanto, evidentemente, si no suplía el vacío, si no estatuía una nueva disposición, iba a quedar un vacío en la norma reglamentaria respecto a la posibilidad de deducción de este gasto para efectos del impuesto sobre la renta, y en ese sentido la Corte, al dictar la sentencia declarando la ilegalidad de la disposición reglamentaria demandada, también fijó o redactó cómo debía quedar el párrafo reglamentario que había quedado considerado ilegal. Y aquí pues es una muestra respecto del control de un acto tributario de naturaleza general, cómo la administración, la Corte instituyó una nueva disposición reglamentaria para evitar un vacío en el ordenamiento jurídico. ¿Quiénes pueden acogerse a esta jurisdicción? Antes de referirnos a las personas que se pueden acoger a la jurisdicción contenciosa administrativa, entonces tenemos que precisar un concepto de lo que hemos venido, del objeto al que nos hemos venido refiriendo, que son los actos tributarios. ¿Qué son los actos administrativos tributarios o los actos administrativos en general? Bueno, en la ponencia también citamos definiciones de algunos autores como Santofimio Gamboa, pero concretamente podemos decir: el acto administrativo no es más que una manifestación unilateral de la administración mediante la cual expide una decisión en base a una solicitud, a una reclamación de parte del administrado o actuando de oficio. De forma tal que ese es un concepto genérico que podríamos abordar o concluir respecto a lo que consideramos un acto tributario, o un acto administrativo, perdón. La propia Ley 38 del año 2000 se encarga de definir el concepto de acto administrativo y al mismo tiempo incluye dentro de esa definición las características esenciales de un acto administrativo, como su naturaleza, su objeto, su causa, la finalidad, su forma, el procedimiento que debe reunir el acto administrativo para que cumpla con el principio de presunción y validez de los actos administrativos. De forma tal entonces que concluimos que el acto administrativo no es otra cosa que una manifestación unilateral de voluntad de parte de la administración. No obstante, el acto administrativo puede ser un acto administrativo individual o de contenido individual, o un acto administrativo de alcance o contenido general. El acto administrativo de contenido individual, evidentemente, será aquel que afecte derechos subjetivos, derechos de los particulares como individuos. Y el acto administrativo de alcance general es aquel que evidentemente va a producir efectos a la colectividad, efectos generales a todos los asociados. De allí entonces que nos podemos referir a quienes pueden acogerse a la jurisdicción contencioso administrativa, ejercida por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Se podrán acoger a esta jurisdicción las personas afectadas por el acto, resolución, orden o disposición de que se trate por vía de la acción contenciosa administrativa de plena jurisdicción. Por tanto, inmediatamente
hacemos un alto y señalamos, a través de la acción de plena jurisdicción, que seguidamente nos vamos a referir a ella, se podrán acoger o la podrán invocar las personas que han sido afectadas por un acto administrativo de naturaleza individual o de alcance individual o concreto. En tanto, en el ejercicio de la acción pública, conocida como la acción de nulidad, puede acogerse cualquier persona natural o jurídica domiciliada en el país que considere que un acto administrativo de alcance general o de contenido amplio afecta no solo sus derechos, sino que afecta los derechos de la colectividad. Entonces, cualquier persona estaría legitimada para interponer la acción de nulidad. Habiendo abordado el concepto de acto administrativo de forma general, debo precisar entonces que los actos administrativos tributarios evidentemente son aquellos que reúnen las mismas condiciones, elementos esenciales del acto administrativo, pero con contenido tributario. Se trata de un acto que emana de la entidad facultada por la ley para recaudar los tributos y por ello es que lo conceptualizamos como acto administrativo tributario o acto administrativo con contenido o de naturaleza tributaria. Respecto al control judicial que ejerce la Corte Suprema de Justicia en relación no solo a los actos tributarios, sino a los actos administrativos en general, debemos indicar que los actos anulados por la Corte no podrán ser reproducidos por la corporación o funcionario que los haya dictado si conservan la esencia de las mismas disposiciones revocadas. ¿Qué queremos decir esto? Una vez la Corte anula un acto administrativo, ya sea de contenido individual o contenido general, particularmente los de contenido general, estos actos administrativos no pueden volver a ser reproducidos en el mismo sentido por la administración o por el funcionario demandado, salvo que, indica la Ley de lo Contencioso Administrativo, las razones que llevaron a la nulidad o ilegalidad del acto hayan desaparecido. Por ejemplo, se haya dictado una nueva ley que prevea los aspectos que conllevaron a la ilegalidad del acto. Entonces, en base a una nueva ley donde esos aspectos han tomado rango legal, entonces sí podría el funcionario o la entidad demandada reproducir un acto que previamente hubiese declarado ilegal la Corte, pues ha desaparecido el contexto que motivó su ilegalidad. El acto administrativo tributario. Ya nos habíamos adelantado a los conceptos de acto administrativo al concepto general de acto administrativo individual y de acto administrativo de alcance general, puntualizando que los actos administrativos tributarios no son otra cosa que los actos tributarios en base a esa definición que tienen contenido o naturaleza tributaria. Los actos administrativos tributarios también pueden tener contenido individual o contenido general. Los de contenido individual serán aquellos que emita la administración tributaria precisamente exigiéndole al contribuyente, por ejemplo, expidiéndole una liquidación adicional, resolviendo una solicitud de devolución de impuestos, cualquier solicitud que interponga la administración, puesto que en virtud de ese acto tributario de contenido individual solo resultan afectados los derechos subjetivos de ese contribuyente. Pero los actos tributarios también pueden tener un alcance general o ser de contenido general cuando, por ejemplo, se trate de los decretos ejecutivos o decretos reglamentarios que vienen a reglamentar la ley tributaria o la ley formal. O también, por ejemplo, las resoluciones que dicta la administración tributaria con efectos generales para todos los contribuyentes, estableciendo, por ejemplo, un formulario de declaración de impuestos o determinadas reglas particulares que deben cumplir terceros obligados. Allí estaríamos entonces ante un acto tributario de contenido general. Es importante advertir que los actos administrativos y por supuesto los actos administrativos tributarios están revestidos del principio de presunción y validez o el principio de legalidad. Queremos decir que todo acto administrativo emanado de una entidad administrativa o de un servidor público están revestidos de presunción de legalidad o del principio de validez de los actos administrativos mientras no sean revocados por la Corte Suprema de Justicia o a través del mismo control gubernativo de los actos administrativos. También resalto acá el artículo 14 del modelo de Código Tributario de Código Tributario del CIAT en su versión actualizada de 2015, donde hace referencia a los actos tributarios también desde la perspectiva de la definición
que tenemos de los actos administrativos, pero advirtiendo la importancia de que los actos tributarios están revestidos de este principio de presunción de legalidad o presunción de validez de los actos tributarios, lo que en el comentario que se hace al artículo 14 del modelo implica que la administración tributaria puede adelantar todas sus tareas de fiscalización, recaudación y cobranza sin la necesidad de un pronunciamiento previo del órgano judicial respecto a la legalidad del acto tributario. Entonces, siempre tenemos que tener presente ese principio de presunción de legalidad y validez del acto administrativo mientras no haya sido revocado por la Corte Suprema de Justicia. Entrando ya en materia del control propiamente que ejerce la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Tercera respecto de los actos administrativos y en particular de los actos tributarios, vamos a referirnos a los motivos de ilegalidad del acto tributario. Y hago un paréntesis en este momento, bueno, lamento que no esté el Procurador de la Administración, porque sin duda pero sí hay servidores de la Procuraduría de la Administración que seguramente le podrán comentar al Procurador lo que hemos dicho. La Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, la Ley 135 de 1943, modificada por la Ley 33 del año 46, data de más de 70 años. Es una ley que cuando usted se aborda a preparar una demanda de acción de plena jurisdicción o una demanda de nulidad, si no ha tenido la experiencia previa o no tiene un modelo, bueno, va a tener que revisar la ley, cuál es el artículo derogado, cuál es el artículo modificado y luego las derogatorias que hizo la ley 38. Señores, el Estado panameño se merece una ley moderna de lo contencioso administrativo y yo tengo cierto tiempo de venir escuchando algunos personeros, tanto de la Sala Tercera como de la administración anterior, de la Procuraduría de la Administración, insistiendo sobre esta necesidad de que nos merecemos una nueva ley de lo contencioso administrativo. Con el respeto que siempre nos caracteriza, creo que ya es el momento oportuno que tanto el órgano judicial, junto con la Procuraduría de la Administración, tomen la iniciativa de dotar a nuestro país de una nueva y moderna ley de lo contencioso administrativo. Dicho sea de paso, hay que recordar, no me voy a adelantar a los requisitos de la demanda, ahora lo voy a decir. Bueno, comentaba que es necesario que nos dotemos de una nueva ley moderna de lo contencioso administrativo y yo, como seguramente muchos saben, el afecto que le tengo al Tribunal Tributario, pongo de relieve o como ejemplo una institución nueva que ante los vacíos en el procedimiento administrativo tributario, la falta de certeza y seguridad jurídica para los contribuyentes, hizo suya la tarea y hoy día puedo hablar con un poco más de libertad desde la trinchera donde me encuentro, hizo suya la tarea de dotar a los contribuyentes y a la administración tributaria de una norma única de procedimiento y trabajamos por poco más de un año en un texto, en una propuesta de ley que por razones políticas quedó engavetada en el Consejo de Gabinete en la administración anterior. Hoy día el Tribunal Tributario hace ingentes esfuerzos por dotar al país de un código tributario, entonces yo creo que también el órgano judicial y la Procuraduría de la Administración deben tomar esta tarea para que contemos con una ley de lo contencioso administrativa moderna y acorde con las exigencias actuales de la tutela fundamental o la tutela efectiva. Vamos entonces a concretar el tema de los motivos de ilegalidad del acto administrativo. Los motivos de ilegalidad del acto administrativo son fundamentales para la presentación de la demanda. Y dicho de paso, debo señalar que la Ley 38 del año 2000 sobre el procedimiento administrativo general, sobre la que ya hemos insistido, derogó el artículo que se refería a los motivos de ilegalidad en la Ley 135 de lo contencioso administrativo. No obstante, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, con posterioridad al año 2000, ha insistido en la necesidad de que la demanda contenga los motivos de ilegalidad del acto administrativo, porque es en virtud del señalamiento de los motivos que el tribunal, es decir, la Sala Tercera, puede tener conocimiento de cómo considera la parte actora que el acto administrativo reviste vicios de ilegalidad o ha vulnerado el ordenamiento jurídico. De allí que, por así decirlo, la Corte no hizo mucho caso a esa derogatoria.
La jurisprudencia de la Corte ha dicho, si usted no me enuncia los motivos de ilegalidad del acto administrativo, no le admito la demanda. El profesor y ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Edgardo Molino Mola, ha referido también la necesidad de que se sigan aduciendo con la demanda los motivos de ilegalidad a pesar de esa derogatoria. Y que se pueden utilizar los motivos que vamos a señalar, algunos de los cuales ya sí están contemplados en la Ley 38. Tenemos que el primer motivo sería la infracción literal de los preceptos legales. El motivo de infracción literal evidentemente está relacionado con el hecho de que el acto demandado o el funcionario administrativo al emitir el acto demandado viola un precepto literal claro. ¿Cómo se puede presentar el motivo de infracción literal de los preceptos legales? Este motivo puede surgir bajo las siguientes condiciones. Por violación directa por comisión, que tendrá lugar cuando el funcionario o el acto demandado aplica una norma y desconoce el derecho que consagra esa norma. Es decir, existe una norma clara que ha sido aplicada al acto administrativo demandado, pero el acto desconoce el derecho claro, el derecho subjetivo que está consagrado en esa norma. Otra forma de la infracción literal es la violación directa por omisión o falta de aplicación. Existiendo una norma clara que regula la situación particular, al emitir el acto administrativo impugnado no se aplica esa norma o se deja de aplicar. La otra forma para que surja la infracción literal sería la interpretación errónea, que es cuando el funcionario, al emitir el acto demandado, le da un alcance distinto a la norma que está aplicando y que no regula, le da un alcance, una interpretación distinta al contenido de la norma. Y el último supuesto sería la indebida aplicación, que tiene lugar cuando aplico una norma que no regula el supuesto que va a dirimir el acto administrativo. La indebida aplicación también podrá surgir cuando el acto administrativo demandado se ha aplicado una norma derogada. Otro de los motivos de ilegalidad del acto administrativo es la falta de competencia o jurisdicción del funcionario de la entidad. Este motivo también estaba en la Ley de lo Contencioso, que fue derogado. No obstante, el artículo 36 de la Ley 38 del año 2000 consagra entre los motivos de ilegalidad del acto administrativo la falta de competencia, con lo cual está recogido hoy expresamente en la legislación. El siguiente motivo es el quebrantamiento de las formalidades legales, también derogado de la Ley 135, pero que se encuentra en el artículo 36 de la Ley 38 del año 2000 y que por razones de tiempo no puedo profundizar, pero que en la ponencia lo explicamos claramente. Y por último, la desviación del poder, también derogado de la Ley 135 de lo contencioso administrativo, pero que en el artículo 162 de la Ley 38 encontramos una clara explicación de lo que constituye desviación de poder, que no es otra cosa cuando el acto administrativo se emite en quebrantamiento de lo querido por las disposiciones legales. Ahora vamos entonces a mencionar el control contencioso administrativo de los actos tributarios a través de la acción de plena jurisdicción. Muy rápidamente, ¿quién está legitimado? Creo que ya lo habíamos adelantado. El individuo, el particular afectado por el acto administrativo completo de alcance individual o de contenido individual a través del cual se desconocen derechos subjetivos. En la demanda de plena jurisdicción se peticiona que el acto se declare nulo por ilegal. Esto es un aspecto formal. Recuérdese que la otra es la acción de nulidad, que ya vamos a hablar sobre ella, pero en la acción de plena jurisdicción lo que voy a pedir a la Corte es que me declare nulo el acto demandado por ilegal. Los efectos de la sentencia que resuelve la acción de plena jurisdicción son retroactivos desde el momento en que surgió el acto administrativo, es decir, tiene efecto STUM, efectos retroactivos hacia el pasado y afectando solo a las partes. Esa sentencia que resuelve la acción de plena jurisdicción solo afectará al contribuyente y a la administración tributaria y no a la colectividad. Se cuenta con un plazo de 2 meses contados a partir de la publicación, notificación o ejecución del acto administrativo que se pretenda demandar para poder presentarla. Precluido el plazo de 2 meses, la demanda, aun cuando reúna todos los requisitos formales, no se le admitirá. La acción de nulidad.
La acción de nulidad se ejerce contra un acto administrativo tributario de alcance general, un reglamento, una resolución de la administración tributaria que afecta a la colectividad de los contribuyentes. Puede ejercerse en cualquier tiempo, no tiene plazo para que pueda interponerse y a partir de su expedición, y solo que debe darse a partir de la expedición del acto o su publicación, si para la validez del acto administrativo se requiere su publicación en la Gaceta Oficial. La petición que se hace con la demanda se ciña que el acto sea declarado ilegal. Tiene efectos erga omnes, es decir, efectos de alcance general. Si la Corte declara ilegal un decreto ejecutivo o una norma reglamentaria, evidentemente tiene alcance general. No se trata de una afectación individual, sino colectiva. Por lo tanto, sus efectos son hacia el futuro, ex nunc, desde la publicación de la sentencia. Aquí ponemos un signo de interrogación. Nosotros nos adherimos al criterio del profesor Molino Mola en el sentido que los efectos de la sentencia que resuelve la acción de nulidad tienen lugar a partir de la publicación del acto demandado, puesto que el Código Judicial exige que las sentencias en materia de nulidad de actos administrativos deban ser publicadas en la Gaceta Oficial. Por tanto, desde la perspectiva formal de la ley, consideramos que su vigencia es a partir, o sus efectos deben ser a partir de la publicación. No obstante, no es muy bueno defender esa tesis, porque todos conocemos que en muchas ocasiones las sentencias de la Corte son publicadas en la Gaceta Oficial cuando han transcurrido 6 meses, 1 año, 2 años de haberse dictado la sentencia. Y evidentemente, en particular en los procesos tributarios, esperar cuando uno ha demandado, por ejemplo, recuerdo una demanda que presentamos a la Corte Suprema sobre una violación a la base imponible en los impuestos que afectaban la importación de algunos bienes y que finalmente la Corte declaró la ilegalidad del reglamento. Imagínense, para el contribuyente esperar 1 año, 2 años a que sea publicado la sentencia, entonces tiene un efecto pecuniario, ¿no? Pero cumplo con ilustrar en el sentido que hay un sector que aboga que el efecto es a partir de la publicación y otro sector de los profesionales del derecho que consideran que sus efectos son a partir de la ejecutoria del fallo. La declaración de ilegalidad del acto demandado acarreará que quede sin vigor. Me quedan 3 minutos. El contenido de la demanda. Esto es muy importante. Yo traía algunos extractos de sentencias para citar. Ustedes lo pueden consultar en la ponencia, no me va a dar tiempo. En cuanto al contenido de la demanda, meramente formal, muy formal la demanda. Si usted no cumple con estos requisitos no le van a admitir, y de allí que yo digo que hay que soñar para que se cambie el control de los actos tributarios, obviamente por la incidencia pecuniaria que se tiene, para que sea mucho más ágil y carente de formalismo. Hay que designar a las partes y sus representantes, es el primer requisito de la demanda. La intervención del procurador será en interés del acto o la administración cuando se trata de las acciones de plena jurisdicción. Quiero decir que el procurador va a defender el acto administrativo atacado. Y esto era lo que hace un rato casi adelanto. Me parece sin razón que en el Estado moderno y constitucional de derecho actual, el procurador de la administración tenga que defender el acto administrativo, aun cuando el procurador considere que el acto administrativo sea ostensiblemente ilegal. Nos parece que la postura de la Procuraduría de la Administración debería ser la defensa de la legalidad y de la vigencia del ordenamiento jurídico, con lo cual también animo a una revisión en este sentido, de forma tal que la intervención del Procurador de la Administración siempre sea en interés de la legalidad, independientemente de que se trate de la acción de plena jurisdicción o de la acción de nulidad. Y yo quería decir algo acá. Últimamente, a raíz de los procesos de corrupción que se han instaurado en nuestro país, que son evidentemente reprochables desde cualquier perspectiva, se ha esbozado un pensamiento en el sentido de que los servidores públicos y los jefes y los jueces deben ser leales al Estado. Nada más equivocado. Los servidores públicos y los jueces solo tienen que ser leales a la Constitución y a la ley.
porque el Estado es uno de los principales violadores de derechos fundamentales. Entonces, enviar ese mensaje de que los jueces y los servidores públicos tienen que ser leales al Estado, desde mi perspectiva, es equivocado y hasta cierta medida peligrosa para el Estado constitucional de derecho. Repito, los servidores públicos y los jueces solo deben ser leales a la Constitución y a la ley, y en esa perspectiva me encamino a la necesidad de la reforma de la ley de lo contencioso administrativo para que la postura del procurador sea siempre en defensa de la legalidad y no del acto administrativo. Igualmente, en la demanda debe especificarse claramente lo que se demanda. Si se trata de la de plena jurisdicción, las pretensiones puntuales del actor deben quedarle claramente a la Corte. Asimismo, debe referirse los hechos y omisiones fundamentales de la acción. Es importante destacar que los hechos son parte del debate jurídico o de la controversia que se ventila ante la Corte. Si usted no le formula adecuadamente los hechos y las omisiones fundamentales de la acción, la Corte no le va a admitir la demanda. Igualmente, la expresión de las disposiciones que se estiman violadas y el concepto de la violación, que no son otra cosa que los motivos de ilegalidad del acto administrativo que ya hemos explicado. Para ir culminando, la demanda no será necesario o indispensable dirigirla contra el acto confirmatorio. Lo que sí es necesario y puntual es que usted dirija la demanda contra el acto originario. Si usted dirige la demanda contra la confirmación o el acto confirmatorio, es probable que no se la admitan, porque como ha dicho la Corte, de nada sirve atacar un acto confirmatorio si no ataco el acto originario, que es el que en principio desconoce o puede violar derechos subjetivos. Contrario, en el procedimiento administrativo ordinario fiscal, el recurso de apelación interpuesto ante el Tribunal Tributario contra la resolución confirmatoria entiende interpuesta el recurso contra la resolución originaria, pero no hay que olvidar que en el control judicial debo atacar es el acto originario. No cabe la acción contra actos preparatorios. En la ponencia pueden encontrar el auto de 28 de noviembre de 2013 referente a una acción de plena jurisdicción por silencio administrativo contra el Tribunal Tributario, donde la Corte concluyó no cabe admitir la acción de plena jurisdicción porque se trata de un acto preparatorio. La demanda de plena jurisdicción se dirige exclusivamente contra actos que crean Estado, es decir, que han definido una situación jurídica o que han afectado derechos subjetivos y no contra actos preparatorios. Además, debe acompañarse la demanda con copia autenticada del acto demandado de legalidad, de las constancias de su publicación, notificación o ejecución según sea el caso. Si usted no acompaña esta copia, debe indicarle a la Corte las razones por las cuales no tiene la copia, por qué no le fue entregado, el lugar donde se encuentra, el periódico donde fue publicado, para que se pida por el sustanciador. Si no hace esta petición, no le admitirán la demanda. Respecto a la copia autenticada, bueno, ya esto lo dijimos, se expresará que no pudo tenerla y se solicitará al sustanciador la petición de la copia. No voy a poder profundizar en la medida de suspensión provisional del acto, lo pueden revisar en la ponencia, es un tema muy importante. Solo debo decir, usted con la demanda de plena jurisdicción puede pedir que se suspenda el acto demandado si es un acto de alcance general. En materia tributaria es trascendental saber que la ley de lo contencioso administrativo advierte que no se puede suspender el acto administrativo cuando se trate del cobro de tributos, el esclarecimiento de montos de impuestos, pero esto, según la doctrina más actualizada de la Corte, está relacionado cuando se tratan de actos administrativos de contenido individual. Por tanto, hay copiosa jurisprudencia de la Corte donde se han demandado actos administrativos de alcance general relacionados con el cobro de tributos, donde la Corte ha ordenado la suspensión del acto. Y en materia de tributos municipales, sí se ha admitido la suspensión del acto administrativo de alcance individual porque la Corte considera que los tributos municipales no emanan del principio de legalidad o del poder tributario del Estado como poder absoluto, sino que emanan de un acuerdo municipal que están sustentados en la Ley 106 que regula las municipalidades. Para que se suspenda el acto, solo basta que el acto represente un perjuicio grave, actual, patrimonial y de difícil reparación y que tenga apariencia de buen derecho. Esto es, que a juicio de la Corte sea ostensiblemente ilegal. La medida cautelar de suspensión no implica que al final le declaren la ilegalidad del acto. La Corte va a realizar el estudio correspondiente y dictará la sentencia final.
Lo que quería soñar un poco con ustedes hacia un nuevo control de legalidad de los actos administrativos. Nosotros consideramos que el control gubernativo de los actos administrativos tributarios debe extraerse de la administración tributaria. Es decir, el recurso de reconsideración ya no debe ser conocido por la administración. Esto evidentemente a través de una reforma legislativa. Debiera, y esto no es una cosa que lo soñé yo y lo imaginé, es producto de conversación con colegas, debiera la administración tributaria dedicarse exclusivamente a sus tareas de recaudación, fiscalización, cobranza, promoción del cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y no estar resolviendo el recurso de reconsideración que lo distrae de su principal atribución. Nosotros pensamos, por ejemplo, que dado el establecimiento del Tribunal Tributario, podrían crearse juzgados de primera instancia, juzgados tributarios, aprovechando la división territorial en materia judicial de Panamá, estableciendo juzgados tributarios en los distritos judiciales para que conozcan el recurso de reconsideración. Y evidentemente, reitero, esto permitiría a la administración dedicarse a sus tareas principales. La primera instancia entonces sería ejercido por los juzgados tributarios nombrados por el Pleno del Tribunal Administrativo Tributario, estos jueces, y la segunda instancia sería conocida por el Pleno del Tribunal. Además, seguimos soñando con la reforma de la Constitución. Ya la Comisión de Reformas a la Constitución que designó el gobierno anterior propuso elevar al Tribunal Tributario con rango constitucional. Amplió en esa propuesta sus competencias a los tributos aduaneros, contribuciones de seguridad social y municipales. Tomando como perspectiva esa idea de la Comisión de Reformas, aspiramos y soñamos que en el evento que en Panamá se materialice una reforma a la Constitución, el tribunal se consolide en la Constitución, se prevean la figura de los juzgados tributarios, pero además que quede determinado en la Constitución, es nuestra propuesta, que el control de los actos tributarios finaliza en el Tribunal Tributario y se extraiga, y evidentemente para ello se requiere una reforma constitucional, se extraiga del control contencioso administrativo los actos tributarios, precisamente por lo que hemos visto, las formalidades que requiere la demanda. Fíjese que somos los abogados los responsables de aprender a hacer las demandas y de conocer las formalidades y el criterio de la Corte. Pero si la Corte no nos admite la demanda, tal vez por no cumplir con esas formalidades, el perjudicado es el contribuyente, que probablemente podría tener razón. Y frente a lo que representa el pago de tributos en desconocimiento del mandato legal, estamos hablando en la mayoría de las ocasiones de mucho dinero. Por eso considero que el control debería quedar constreñido a un tribunal especializado. La Sala Tercera no es un tribunal especializado en materia tributaria y que esta propuesta que sugiero solo sea susceptible de ser atacada, es decir, las decisiones del Tribunal Tributario ya con el control total de los actos tributarios, solo sea susceptible de ser atacada a través del amparo de derechos constitucionales o de las acciones constitucionales, es decir, la acción de constitucionalidad, la advertencia o la consulta. Conclusiones. La relación jurídica tributaria siempre será susceptible de crear diferencias entre los contribuyentes, por eso sus actos serán impugnados. El control de los actos tributarios por la propia administración por vías del recurso de reconsideración la distrae de sus funciones principales de promocionar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, de fiscalizar y recaudar. El control de los actos tributarios en vía gubernativa debe surtirse desde la primera instancia ante juzgados tributarios designados por el Tribunal Tributario, por lo que sugerimos una reforma legislativa en ese sentido. Se requiere cuanto antes la adopción de un código de normas y procedimientos tributarios que regule todos los procedimientos tributarios y los medios de impugnación. El control contencioso administrativo de los actos tributarios es extremadamente formalista y se constituye en un proceso extenso que conlleva la dilación del cobro de la deuda tributaria en caso que el resultado del proceso sea a favor del fisco. A veces la sala demora 3 o 4 años en fallar. Y además la generación de intereses para los contribuyentes en caso que el fallo, repito, sea a favor del fisco. Frente a una reforma constitucional, el Tribunal Tributario debería convertirse en el ente competente de control definitivo de los actos tributarios, quedando sus decisiones sujetas exclusivamente a la acción de amparo de derechos constitucionales y a la acción de inconstitucionalidad. Y olvidé poner en esta conclusión, pero lo repito, la necesidad de una nueva ley de lo contencioso administrativo. Muchas gracias.